Gracias por estar nuevamente con nosotros. Soy Yolanda García Bustos, licenciada en Arte y Patrimonio Cultural. Te invito a que te quedes en casa viendo nuestra programación en línea. El día de hoy el tema es hoteles, moteles y autoteles. Y le titulé Del silencio a Picasso. Ahora verás por qué. Cuando yo era niña, aproximadamente 7 años, mamá me llevaba de la mano para ir por mis hermanas que estudiaban en el Centro Social 26 y pasábamos por un espacio que a mí me llamaba mucho la atención con esa mirada infantil de una especie de cocheras que tenían cortinas de tela con franjas en color verde y azul menta. Llamaban mi atención porque en algunas las cortinas estaban corridas, en otras sí estaban cerradas, y yo le preguntaba a mamá qué era ese lugar. Mamá me tomaba de la mano con mayor fuerza y me hacía caminar a prisa y me decía con voz enérgica: no preguntes, es una casa de citas. Como eran épocas en que las niñas teníamos que quedarnos con las respuestas, por escuetas que parecieran, por incongruentes que parecieran, pues seguí transitando por ahí. Este lugar llamaba mi atención porque estas cortinas, aunque estaban corridas para cobijar, a veces dejaban ver la defensa de un auto o la llanta de un automóvil estacionado en esa esquina de Calzada de Tlalpan con Ramos Millán. Como yo ya sabía leer, allá arriba veía que decía Motel El Silencio. Y bueno, como cuestionar a mamá no servía de nada, pasó el tiempo. Afortunadamente, los tiempos cambian. La cultura es cambio. Recordemos que la cultura es cambio, es dinamismo, es interacción, y eso es lo que la enriquece. Que no podemos estar atrapados en que las cosas deben seguir como en tiempos pasados. Durante décadas vine observando las portadas de los hoteles de paso que buscaban pasar por el anonimato con discretos anuncios, entradas subrepticias y hasta lo más alto de su construcción su designación despintada o en ruinas que mencionaban hotel, motel o autohotel. Abocada a una investigación puramente científica social, averigüé que hotel se refiere a aquel lugar en el que podrá uno hospedarse cuando viaja de vacaciones, con la familia o aún en solitario por un viaje de negocios, trabajo o estudio. Lo rentan por día y varían entre 1 y 6 estrellas. En cambio, el motel o el autohotel en el motel al automóvil lo estacionas al pie de la habitación y por eso el silencio es un ejemplo perfecto por poseer cada habitación su cochera y cortinas que escondían al vehículo. Pero tanto al motel como al autohotel los define o coinciden en que solo los rentan por horas, destinados a ser hoteles de paso. Pero sean moteles o autohoteles, en toda la Ciudad de México y sus alrededores tropezamos a diario con alguno. Por ejemplo, la colonia San Rafael, está el Maris, el Barreda, allá en el corredor de Tlalpan podemos encontrar el California, Impala, Montreal, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Han oído hablar del Triángulo de las Bermudas? Es la salida a Indios Verdes, el Oasis, Las Vegas, también nunca falta un California o un Impala en diferentes puntos. Le llaman el Triángulo de las Bermudas porque auto que entra ya no sale del otro lado, se queda por ahí. Entonces, esto no es solamente para divertirnos, sino es un homenaje a un gran cronista, arquitecto, maestro en sociología, doctorado en urbanismo, que nos hizo la guía del pleno disfrute de la Ciudad de México, Jorge Legorreta. Y este gran cronista ya nos hablaba, decía: Calzada de Tlalpan. Casi todos los ubicados sobre esta antigua calzada prehispánica funcionan como bases de restauración cotidiana. Hay de todos los gustos y estrellas. Algunos tienen la ventaja de contar con metro a la puerta: Tasqueña, Ermita, Pino Suárez.
Son clásicos también los ubicados en la carretera federal a Cuernavaca. Claro, si cuenta con automóvil propio o prestado. En todas las salidas de la ciudad, aquí nos menciona que podemos encontrar también en los cruces de ejes viales. Y él falleció desafortunadamente en julio de hace 8 años y bueno, es un homenaje a este gran cronista que los que lo pudimos tener como maestro disfrutamos de sus charlas y de su excelente conocimiento amplio y sencillo para transmitirlo. En Azcapo tenemos el Heraldo, tenemos el Ciudad Real. Allá en Mediterráneo, que creo que todavía corresponde, espero, a Azcapo, hay un hotel que ahorita no recuerdo el nombre, pero los sábados por la tarde, si usted anda buscando a su pareja que no aparece, puede ir porque es extraño, pero hay fila afuera de este hotel para entrar. Es algo muy extraño, pero bueno, sería bueno ir a ver qué es lo que ofrecen, qué ofertas puede haber para que haya ahí lista de espera. En ocasiones también encontramos aquellos hoteles que fueron emblema de algún lugar, que desaparecieron para darle paso a nuevas construcciones. Como decíamos, la cultura cambia, como fue el caso del Hotel Xochimancas en Azcapotzalco, y cuyo predio se utilizó para construir ahí un restaurante California. En junio está cumpliendo, también es su aniversario del Xochimancas, es un homenaje a él, porque en junio está cumpliendo años de que desapareció, de su desaparición. Xochimancas, esta fotografía yo se la debo a mi amiga, la doctora en arte Marisol Gutiérrez. Le agradezco mucho a ella porque esto es el vestigio que queda. Él, como les digo, desapareció para darle lugar al restaurante California, que cuando mucho vivió 3 años ese restaurante, sin comensales y con un pésimo servicio, y para cederle su lugar a un Tox. Pero ni uno ni otro han sido tan concurridos como lo fue el Xochimancas. Por eso les quiero leer una crónica de algo que sucedió ahí por el Xochimancas, el Hotel de los Corazones Rotos. La primera semana de junio fue de luto para muchos de los pobladores de Azcapotzalco, pues con timbre nostálgico todos se preguntaban ¿por qué habrán demolido el Xochimancas? Parecía increíble que fuera necesario el fallecimiento de ese hotel para que por fin se aceptara que había existido. Surgían muchas explicaciones alrededor de lo que fue su vida. Algunos, entre sonrisas pícaras, decían: a mí me contaron que era lúgubre. A mí me dijeron que salías de ahí oliendo a jardines de California. También me platicaron que tenía cablevisión, que a los colchones se les saltaban los resortes, que de las regaderas en vez de agua brotaba óxido, que hasta chinches y pulgas tenía. Otros se preguntaban: ¿qué van a hacer ahora los empleados de la delegación? ¿A dónde irán en las tardes de quincena? Los más arrojados aseguraban que el 30% de los chintololos había sido procreado allí. Pero para todos parecía que el tiempo se había detenido. Cada quien comentaba a su manera. No lo hubieran tirado, ya tenía muchos años. Ya era un ícono de Azcapotzalco. El glifo que custodiaba la entrada era un hombre con flores en las manos. ¿Sabías que en los años 70 José José ahí se refugiaba cuando se pasaba de copas? Dicen que la puerta principal estaba clausurada desde que en los 80 una amante despechada mató allí a su hombre. A mí también me tocó llorar, pero no porque hubiese desaparecido. Lloré porque de entre sus escombros emergía mi propia historia. Cuando cursaba la preparatoria, al finalizar los años 70, las tardes de viernes, en vez de reunirme con mis amigas como aseguraban mis padres, en realidad me iba a hacer la tarea con Jorge, mi novio. Una de tantas, mi hermano, que estudiaba en la misma escuela que yo, circulaba en el carro con sus amigos por la calzada Camarones. Les tocó el semáforo en rojo, justo en el momento en que mi novio me arrinconaba para entrar por la puerta principal del Xochimancas, tarareando: preso de la cárcel de tus besos,
de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Al regresar a casa se me borró la sonrisa en cuanto vi a papá que me esperaba con el cinturón en la mano. Al día siguiente a primera hora, mi madre ya tenía arreglada mi maleta. Me fueron a dejar a un internado en San Ángel, de donde salí cuando terminé mi carrera de contadora privada. Ya tenía yo 21 años. Regresé a casa de mis papás en Santa María Malinalco, donde todavía vivo. Cada vez que tenía que pasar por el Xochimancas, me despertaba sentimientos encontrados de nostalgia, de dolor, de miedo, de impotencia, de vergüenza. Por eso creo que mis lágrimas también fueron de alegría, porque no tendría que verlo más, ya no me lastimaría. De hecho, no sé si yo reflejaba mi tristeza en ese hotelito, pero cada vez que lo observaba se veía infortunado. Aunque su alma fuera de hierro, su piel era cacariza y verdosa, fría y pegajosa de color cenizo, cual si sufriera una enfermedad terminal. Sus cortinas y persianas necrosadas nunca se abrían, como si permanecieran con los ojos cerrados bajo la luz de tungsteno y atormentado por la voz cansada del locutor de Estéreo Joya. Cada vez que pasaba un tráiler, padecía de movimientos torácicos. Se abandonó en la basura que cubría su puertita de reja blanca tumefacta. Por eso muchos preferían la puerta trasera, aunque situada en una calle más solitaria, era menos deprimente. Él, el Xochimancas, había envejecido tanto como yo. Los ritos funerarios para él fueron hechos por una cuadrilla de camiones de volteo, con todo el respeto que merecía su deceso. Cargaban sus vestigios en completo silencio. Partían de ahí solo por las noches. Así se alejaban los restos de ese hotelito, sobre camiones que a pesar de la carga avanzaban sin ruido para no despertar sospechas entre los vecinos. Dos ojos asomaban escondidas y hacían una rápida seña, cediendo el paso y abriendo la puerta al experto conductor, que con todo cuidado y excesiva rapidez hacía su triunfal salida para que nadie se diera cuenta de su partida. Y atravesando la calzada Camarones, disminuían su paso, pero no su culpabilidad. Al Xochimancas no se le despedía empapado de fluvios de amor como vivió, sino se le daba el adiós con la fría y desolada humedad de noches de lluvia, tal y como nosotros ingresábamos a él, con suma discreción y con todas las luces de la clandestinidad sobre uno. Junio, año 2008. Está cumpliendo 12 años, está por cumplir los 12 años de su desaparición. Entonces, durante una larga época nosotros pudimos observar moteles y autohoteles que, a pesar de estar en servicio, sus fachadas se encontraban lastimadas, olvidadas, que, como decíamos, tratando de pasar desapercibidos, pero se martirizaban, ¿no? Incluso. Pero con mantenimiento sin él, con difusión o sin ella, ellos seguían rentándose en el mayor sigilo. Sin embargo, podríamos pensar que en estos últimos 15 años de este siglo XXI que estamos viviendo, se han deshecho de sus ataduras. Liberados, ya no les importa el qué dirán, porque alardean ahora de su género, de su función, con fachadas muy coloridas y con alegres y llamativos anuncios. Porque la cultura es una construcción en donde se van tejiendo los símbolos que una sociedad produce permanentemente para representar, para expresar, para dejar huella de su paso por aquí. Para ellos, las nuevas generaciones deben olvidarse de los miedos del siglo pasado al que dirán. Deben ejercer su sexualidad sin que la falsa moral, enemiga del goce sensual, los haga sentir culpables. Que las hijas de familia, las Madame Bovary, las Ana Karenina, anulen de su futuro el desconsuelo o la cicuta. Pues la culpa despierta una sensación negativa a consecuencia de traspasar las reglas éticas, personales o sociales. Ahora, con su nuevo look, les da la oportunidad de gozar del placer por el placer. Como lo menciona el filósofo griego Epicuro de Pasos, el placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. El placer es la ausencia del dolor en el cuerpo y la ausencia de inquietud en el alma. Cada uno de sus rincones está pensado para los amorosos, pero aquellos amorosos de Sabines,
que juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Estas empresas de servicios, cual eminentes conocedoras del cerebro humano, buscan que las culpas no te amarguen el placer consciente que permite ver al mundo como un lugar hermoso, al que vale la pena habitar. Y para que los sentidos nos lleven a tocar el dintel del gozo supremo, que permitirá entonces edificar una mente feliz, esos espacios se visten alegres, con nuevos escenarios, aun y cuando continúan teniendo luces tenues. Ahora tienen focos en tonos morados, rojos, azules, porque nos invitan a iluminar también nuestra vida. Y de manera lúdica iluminan los columpios, las sillas, las hamacas, las camas giratorias o hasta circulares, prometiendo el regocijo de un tiempo excepcional. Se brindan para que se disfrute del amor, no de ese amor místico que lleva al alma a la perfección de Santa Teresa de Jesús, ni aquel cántico espiritual de San Juan de la Cruz, sino del mencionado por Casariego, recurro nuevamente a él, aquel en el que hay una atracción erótica y espiritual que elige a una única persona entre todas las que conocemos. Por ejemplo, el Autohotel Clavería en la esquina de Cuitláhuac y avenida, ya no recuerdo si es Clavería o de aquel lado cómo se llama, hubo un tiempo en que se anunciaba así: ven a probar el potro del amor. Allá por Iztapalapa, otro hotel ofrece con una lona afuera, dice: le damos descuento. Hay que leer bien la puntuación porque hay un punto entre sexo, punto gratis, ¿sí? Le damos descuento si presenta su credencial de lector a personas de cualquier sexo, punto gratis para los mayores de 70 años. Otros han sido galardonados, como el CUR en Tlalpan, por ejemplo, por estos corazones que se adueñan de todos sus espacios, del jacuzzi, de los espejos, etcétera, o el psicodélico Pop Life de Avenida Revolución, que nos invita a vivir una experiencia retro, pero también con estos colores explosivos e inspirados en los 60s y 70s, con pisos a desnivel, refleja la influencia del pop art y con su color y sus formas nos lleva a recordar a Andy Warhol. El Pirámides en Narvarte o la del Valle invitan el desayuno si los visita uno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o el Picasso, que también nos convidan a disfrutar de todas sus suites, de todos. La suite puede tener jardín o puede tener jacuzzi o puede también tener una alberca. Invariablemente tiene internet inalámbrico, teatro en casa y room service. El Motel Petit en la carretera Cuautla, que nos permite ambientar la habitación por medio de la luz tenue, que tiene muebles lúdicos, un catálogo de sex shop y que nos ofrece un jaboncito que no es ni Rosa Venus, ni Jardines de California, ni Heno de Pravia, sino es propio de la empresa y tiene un aroma que te deja gratas esencias. Y nos convidan de esta comodidad para que se quede grabado en las mentes con un excelente recuerdo de las visitas que uno ha hecho. Este es un hotel de Azcapo, no les voy a decir cuál, se va a llevar una noche gratis quien sepa, pero bueno, ya, rápido. Les vamos a ir a pagar 1 o 2 noches, a ver cuántas se requieran. Pero bueno, ya hablábamos de este Motel Petit. Yo no quería dejar pasar aunque está muy lejos de nuestro entorno. Es un motel que está en Las Vegas. Es un hotel en Las Vegas, una habitación en Las Vegas. Pero como se acuerdan que hablamos en otro programa, hablamos de Damien Hirst y de su ingenio. Bueno, pues miren, Damien Hirst diseña una suite que cuesta $100,000 la noche. Eso sí, la exigencia del hotel es que la rentemos por 2 noches. Y yo le atribuyo esta exigencia es porque tiene 800 metros cuadrados, entonces para conocer toda la habitación, pues como que sí se necesitan 2 noches. Pero bueno, cualquiera de estos, en todos los establecimientos remodelados hay una seguridad. Allí no pagas por una noche, sino por una experiencia con tu hombre, mujer, novio, novia, pareja, esposo o amante. Y ya que anteriormente mencioné a Casariego, quiero ser muy puntual en citarlo nuevamente cuando dice: por supuesto, muchas de las
muchas de las pocas cosas que yo sé de la vida las he aprendido de mis semejantes, de lo que me han contado, y de esas vivencias la mayoría me las ha referido un desconocido. A mí me pasa igual, no quedan dudas, esos lugares siguen siendo cautos, pero ahora vistosos, con esta imagen divertida, fresca, incitando a que entres a hacer el amor y no desees salir huyendo con una bolsa de pan o una franela en la cabeza, con la bolsa de pan al más puro estilo de la ex de José José. Esto en los años 80, tal vez 90, era perfecto. Ay, pero ya no se necesita, porque ya no se tiene uno que avergonzar de salir de ellos. Pero hablar de este tema, como les dije, no queda solo en la ociosidad. Ya casi terminamos, pero me gustaría mencionar a Holwash. Es uno de los fundadores de la perspectiva de la memoria colectiva, y él nos dice que la memoria individual se construye a base de narraciones. Estas narraciones, a fin de dotarlas de significado, deben expresarse en relatos lógicos para mostrar la verosimilitud de lo que se está relatando. No solo vale lo que se le cuenta, sino cómo se cuenta. Cuando oímos el relato del Xochimancas, vale eso, ¿no? Ese relato que nos está dando esa chica de esa época. Yo los invito a que le pregunten a los conocidos, a quien tengan cerca, qué recuerdan del Xochimancas, y verán que van a salir más historias. No solamente va a salir a la luz José José. Las narraciones dotan de sentido al mundo. Lo que no se estructura de forma narrativa se pierde de la memoria. García Canclini, argentino-mexicano, que afortunadamente tiene años aquí en la Ciudad de México, dice que la identidad es una construcción que se relata, que somos relato, que somos narración. Y sea Xochimancas, sea Picasso, sea Dalí, los nuevos, no importa. Nosotros podemos tener muchas historias alrededor, porque en el momento en que yo soy de Azcapotzalco, me diferencio de los de Milpalta, de los de Tláhuac, de los de San Ángel, porque en el momento que yo opto por ser chintololo, en ese momento mi proceso de identidad empieza a transformarse, y entonces yo empiezo a decidir que necesito los relatos y las narraciones de Azcapotzalco para poderlas contar a mis amigos o a mis familiares que me visiten. Cuando los llevo a caminar por las casas porfirianas, o la cantina que tiene 100 años, o el corredor gastronómico de Clavería, o el monumento a José José, o la catedral de Azcapotzalco, o por el Jardín Hidalgo, por los murales de estos grandes maestros que decidieron acá dejarnos su obra, que mis amigos sepan de la riqueza que tenemos en nuestros cuentos, en nuestras narraciones, en nuestras leyendas, que finalmente son la historia del pueblo. Y cuento no desde una forma peyorativa, sino desde lo que nos contamos unos a otros. Ya lo dijo Forte Realtá: no soy de Las Lomas, no soy de Polanco, soy un vato loco que salió de Azcapotzalco. Qué bueno que no tuvimos que llegar a esa terrible enfermedad de las más deshumanizantes, esa enfermedad que de momento nos empieza a borrar las canciones, nuestros archivos, nuestra memoria. Recurrimos a los amigos, a los hijos, a los que saben de esto, y nos dicen: no hay nada que hacer. El hacker ya borró tus textos, el hacker ya borró tus recuerdos, el hacker ya borró esa música que habías venido guardando durante tanto tiempo. ¿Se imaginan cómo se siente eso? Esto que le pasa a muchos humanos se llama Alzheimer, y es terrible porque todo el proceso de humanización que construí a través de configuraciones y que fui actualizando después de 50, 60 años, desaparece en instantes. Esta cuarentena nos ha obligado a detener el paso, el ritmo de la vida. Como dice Pablito Milanés: yo pisaré las calles nuevamente, y entonces me voy a dar la oportunidad de caminarlas, de verlas, de olerlas, de degustarlas, de observar esa arquitectura como lo fue el Xochimancas. Azcapo para todos, quédate en casa ya. Soy Yolanda García Bustos, síguenos en nuestra programación en línea.